Naquela manhã silenciosa, Clara acreditava que vivia ao lado do marido que toda mulher sonharia ter. Carinhoso, presente, perfeito demais para levantar suspeitas. E talvez esse tenha sido o primeiro sinal, porque no instante em que ela viu a porta do quarto dele, a única porta que ele nunca deixava abrir, entreaberta, algo dentro dela apertou. Medo, intuição, o avisou. Com o coração acelerado, Clara entrou e encontrou uma caixa antiga no chão. Uma caixa que não deveria estar ali. Uma caixa que escondia a parte da vida de Eduardo que ele nunca teve coragem de mostrar. E quando ela levantou a tampa, a imagem que viu dentro não só quebrou sua confiança, quebrou toda a história que ela achava que tinha com ele. Porque o marido perfeito tinha um segredo. Um segredo que não era feito de traição, mas de algo ainda mais profundo, doloroso e impossível de ignorar. Naquele dia, ao abrir aquela porta, Clara não encontrou apenas uma verdade. Ela encontrou a ferida mais antiga do homem que jurou amá-la. E isso mudaria tudo para sempre. Clara sempre havia creído que sua vida era perfeita. Cada detalhe com Eduardo parecia encajar, como si fueran piezas de un rompecabezas diseñado para la felicidad. Desde su sonrisa cálida por las mañanas hasta la forma en que la tomaba de la mano por la calle, todo parecía construido para que ella nunca dudara de su amor. Sus amigas siempre comentaban, «Tienes al hombre perfecto». Incluso ella lo pensaba, convencida de que la seguridad que sentía junto a él era real. Pero la perfección muchas veces es una ilusión construida sobre secretos que nadie se atreve a revelar. Aquel día, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas del apartamento, Clara notó algo diferente. La puerta del dormitorio de Eduardo, que siempre estaba cerrada con llave o perfectamente alineada, estaba entreabierta. Su primer impulso fue apartarse, convencida de que no debía mirar. Pero una sensación en su pecho, mezcla de miedo y curiosidad, la empujó a acercarse. La puerta parecía susurrarle que había algo que necesitaba ver, aunque no estuviera lista para enfrentar la verdad. Respiró hondo y, con la mano temblorosa, empujó la puerta apenas unos centímetros. La luz tenue de la mañana iluminaba el interior de la habitación, revelando polvo suspendido en el aire y sombras que se movían con el vaivén de la luz. Su corazón comenzó a latir con fuerza, cada golpe resonando como un tambor en sus oídos. Allí, sobre el suelo de madera, descansaba una caja pequeña, antigua, con marcas de desgaste que delataban los años que llevaba guardada. No era una caja común. Parecía contener recuerdos que habían sido escondidos deliberadamente, secretos que alguien no quería que se descubrieran. Clara se agachó lentamente, cada movimiento cargado de anticipación. Sus dedos rozaron la tapa, y al abrirla, el aire frío que emergió parecía atravesar su pecho. Dentro, encontró cartas cuidadosamente dobladas, escritas con una caligrafía infantil, imperfecta pero cargada de emoción. Su mirada se dirigió a la primera hoja, la palabra papá escrita con tinta que había empezado a desvanecerse con el tiempo. Su mente intentaba procesar lo que veía. Eduardo nunca había mencionado que alguien lo llamara así. Nunca había hablado de un pasado que incluyera esa palabra. Con el corazón en la garganta, Clara tomó una de las cartas y la leyó con voz apenas audible para sí misma. Cada palabra parecía golpearla, una tras otra, mientras un nudo en su estómago crecía con cada línea. No era una confesión romántica ni un secreto trivial. Era un vínculo con alguien que había sido parte de su vida sin que ella lo supiera. La niña en esas cartas existía, y Eduardo había sido su mundo, aunque él nunca lo hubiera compartido con nadie. Entre las cartas, encontró una fotografía. La imagen mostraba a Eduardo abrazando a una pequeña de aproximadamente 6 años. Sus sonrisas eran amplias, auténticas, pero para Clara, cada detalle de la foto era un puñal silencioso. Esa niña tenía ojos que reflejaban un amor profundo y la presencia de alguien que había sido escondido durante años. La mirada de Eduardo en la foto estaba llena de orgullo y ternura, algo que nunca había dirigido hacia ella de esa manera, al menos no con la intensidad que ahora podía percibir. Clara sintió un vértigo emocional. Sus piernas temblaban y la respiración se le cortaba. Por un momento, todo lo que había creído sobre su matrimonio y su vida con Eduardo se derrumbó. La perfección que ella admiraba era solo la superficie de algo mucho más complejo y doloroso. Y mientras sostenía la foto y las cartas, comenzó a comprender que había estado viviendo al lado de un hombre que llevaba una vida secreta, una que nunca había tenido la intención de compartir. Sus pensamientos se enredaban. ¿Cómo pudo Eduardo ocultarle algo tan importante?
¿Cómo había logrado mantener un matrimonio aparentemente perfecto mientras guardaba un secreto que habría cambiado todo si se hubiera sabido antes? Su mente humana intentaba procesar la traición, pero al mismo tiempo sentía una compasión que no esperaba. La evidencia de amor en esas cartas y en la fotografía mostraba que su secreto no era malicioso, sino una carga que él había llevado durante años. Clara se sentó en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared. El tiempo parecía detenerse a su alrededor. Cada sonido de la lluvia se amplificaba en su mente, mezclándose con el silencio pesado del cuarto. Sus emociones eran un torbellino: miedo, sorpresa, indignación, compasión, sobre todo, una profunda curiosidad por conocer la verdad completa. Necesitaba entender. No podía dejar que la duda se apoderara de ella. Fue entonces cuando notó un pequeño papel doblado en la esquina de la caja. Lo abrió cuidadosamente, con la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar. En él, unas pocas palabras escritas con mano temblorosa decían: «Prometo volver por ti. Per name». Clara dejó caer el papel, incapaz de sostenerlo más tiempo. No era una disculpa convencional. Era una promesa dirigida a alguien que ella no había conocido, alguien que había ocupado un lugar importante en la vida de Eduardo antes de que ella apareciera. Mientras el shock se asentaba lentamente, Clara comenzó a pensar en la psicología de su propia reacción. La mente humana no está diseñada para procesar secretos de esta magnitud de manera inmediata. Su cerebro estaba dividido entre el razonamiento y la emoción pura. La curiosidad la empujaba a querer saber más, mientras que la ansiedad y el miedo amenazaban con paralizarla. Cada detalle de esa habitación, cada carta y cada foto, estaba construyendo un rompecabezas emocional que ella debía resolver, pero aún no tenía todas las piezas. Eduardo apareció en el umbral del cuarto sin hacer ruido. Clara no se movió. Su mirada estaba fija en la caja y en la foto que todavía sostenía en las manos. Al verlo, él no sonrió ni dijo palabra al principio. Su rostro reflejaba la mezcla de culpa y alivio que había sentido durante años, temiendo este momento exacto. «Clara», dijo con voz temblorosa, «puedo explicarlo». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas, sin saber si quería escuchar o simplemente dejar que su corazón se rompiera un poco más. La tensión entre ellos era palpable, como un hilo invisible que los conectaba y los separaba al mismo tiempo. Cada respiración compartida parecía resonar con fuerza, y el tiempo se ralentizó, dejando que el peso de la verdad llenara cada rincón del cuarto. Clara finalmente bajó la mirada hacia la foto y las cartas. Todo comenzaba a cobrar sentido, aunque la sensación de traición y sorpresa seguía presente. La caja que había descubierto no solo contenía recuerdos, sino la evidencia tangible de un pasado que Eduardo había ocultado para proteger a alguien, quizás para protegerla a ella también. El dilema emocional de Clara era intenso. Debía decidir entre confrontar la verdad con enojo o intentar comprender la complejidad de la vida que él había llevado en secreto. Mientras el capítulo llegaba a su fin, Clara se quedó sentada en el suelo, con las cartas sobre sus piernas, observando la fotografía con atención. La narrativa no estaba completa. El capítulo 1 solo había abierto la puerta a una historia más profunda, llena de secretos, emociones humanas y conflictos internos. La curiosidad la mantenía alerta, lista para descubrir lo que el capítulo 2 le revelaría sobre el hombre que creía conocer y la hija que nunca supo que existía. Cuando Eduardo vio a Clara sentada en el suelo, con las cartas y la foto en las manos, supo que el momento de la verdad había llegado. Por años había cargado la culpa, el dolor y el miedo de revelar lo que nunca había contado. Ahora, no podía retroceder. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión, y su corazón latía con una mezcla de temor y esperanza. Clara comenzó con la voz quebrada: «Puedo explicarlo todo». Ella levantó la mirada, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, y por un instante el silencio fue más fuerte que cualquier palabra. La respiración de ambos se entrelazaba, pesada, cargada de emociones que parecían demasiado intensas para soportar. Clara no quería interrumpir, no quería dejar que la racionalidad rompiera el hilo de lo que sentía, una mezcla de amor, traición y compasión que la consumía. Eduardo respiró hondo, tratando de encontrar las palabras que habían quedado atrapadas en su garganta durante años. «Esa niña», dijo señalando la foto y las cartas, «es mi hija. La madre de ella murió hace muchos años, y yo no supe cómo enfrentarme a la situación. Los abuelos la llevaron lejos, y yo me quedé aquí, tratando de sobrevivir y mantener nuestra vida en pie. No quise ocultártelo por maldad, Clara. Lo hice porque temía que este pasado nos destruyera antes de que pudiéramos construir algo juntos».
Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Clara. Su corazón estaba dividido. Por un lado, la sensación de traición. Por otro, la comprensión de la magnitud del dolor que Eduardo había soportado solo. Cada palabra que pronunciaba resonaba en lo más profundo de su ser, y algo en ella comenzó a suavizar la dureza de su reacción. Eduardo, susurró finalmente. ¿Por qué no me contaste nada antes? Porque no sabía cómo, respondió él, su voz rota. Tenía miedo de perderte. Tenía miedo de que el pasado que no podía cambiar arruinara el presente que tanto amaba. Clara cerró los ojos, tratando de procesar la tormenta de emociones. Su mente humana necesitaba tiempo, pero su corazón no podía ignorar la verdad que estaba viendo. Un hombre que había amado con intensidad, aunque su vida hubiera sido marcada por secretos dolorosos. Por primera vez, comprendió que la perfección que ella admiraba no era superficial. Era la capacidad de amar a pesar del dolor y de la culpa. Eduardo se acercó lentamente y se arrodilló frente a ella, con las manos extendidas, temblorosas, buscando el contacto que pudiera reparar lo que la revelación había quebrado. Clara sintió como cada fibra de su cuerpo reaccionaba al gesto, un amor profundo y doloroso que la hacía temblar. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, todo el miedo y la incertidumbre se mezclaron con un amor que ni el tiempo ni los secretos pudieron apagar. «Clara, te amo», dijo él con firmeza. «No soy perfecto, nunca lo he sido, pero todo lo que he hecho, cada secreto, cada lágrima que he escondido, lo hice pensando en proteger a quienes amo. Te necesito a mi lado, para entenderlo todo juntos, para enfrentar la vida con honestidad desde ahora». Clara respiró hondo, dejando que las lágrimas cayeran libremente. La rabia, la confusión y el dolor se mezclaban con la compasión y el amor que todavía sentía. Y entonces comprendió algo fundamental. El amor no siempre es perfecto. A veces, es la fuerza que nos permite perdonar, comprender y reconstruir todo desde la verdad. Se levantó lentamente, y sus manos encontraron las de Eduardo. El contacto era cálido, real, humano. Las cartas y la foto aún estaban sobre el suelo, testigos silenciosos de un pasado doloroso que finalmente podía ser enfrentado. Clara sintió que algo en su interior cambiaba. El miedo se transformaba en aceptación, la duda en confianza y la traición en comprensión. «Vamos a hacerlo juntos», susurró, apoyando su cabeza en su pecho. «Nada más nos separará». Eduardo abrazó a Clara con fuerza, como si temiera que el mundo se desmoronara si la soltaba. La lluvia seguía golpeando las ventanas, pero dentro de la habitación el aire estaba lleno de emoción, amor y la promesa de un futuro construido sobre la verdad. Por primera vez en años, ambos podían respirar sin miedo, con el corazón abierto, sabiendo que el amor verdadero no se basa en secretos, sino en la capacidad de enfrentar la vida juntos, con coraje y honestidad. Mientras la cámara imaginaria recorriera la escena, la luz entraba por la ventana iluminando suavemente los rostros de ambos. Cada lágrima, cada suspiro, cada gesto pequeño contaba la historia de un amor que había sido probado por el pasado, pero que ahora renacía más fuerte que nunca. La habitación se convertía en un espacio cinematográfico lleno de emociones humanas, el choque del secreto, la tensión del descubrimiento y la ternura del perdón. Al cerrar el capítulo, el espectador quedaba con un sentimiento de esperanza y reflexión. La verdad puede doler, pero también libera. El amor, cuando es genuino y humano, tiene la capacidad de superar cualquier obstáculo, incluso aquellos que la vida nos obliga a guardar en secreto durante años. En ese momento, Clara y Eduardo no solo reconstruyeron su relación, sino que comprendieron que cada cicatriz, cada lágrima y cada miedo compartido podía transformarse en un lazo aún más fuerte. El pasado ya no era una sombra, sino una lección de amor, valentía y humanidad. El amor verdadero no se mide por la perfección ni por los secretos que ocultamos. Se mide por la capacidad de perdonar, comprender y enfrentar juntos la vida, incluso cuando el pasado duele y nos desafía. La verdad puede doler, pero libera. El amor que sobrevive a la oscuridad del miedo y la culpa se vuelve más fuerte, más genuino y más humano. Cada cicatriz compartida, cada lágrima y cada miedo enfrentado juntos construyen un lazo que ni el tiempo ni los secretos pueden romper. El mensaje final es claro: amar es valentía, honestidad y la fuerza de perdonar.